La anciana gobernante, aleluya, la doctora Guía Maldonado, que es la que pone la palabra en este. Amén. Vamos a estar con nosotros, vamos a seguir a él. Vamos a seguir palabra de Dios. Sí, el pastor nos ama. Eso es verdad. Gracias, pastor, por esta tremenda oración. Y Angelina también, pero gracias por bendecirnos. Sabemos que nuestro pastor ora por nosotros y nos ama. Si cualquier cosa que él diga, como pastor, pues tiene la autoridad Amén. y el respaldo de Dios, y lo que no entendamos, tratemos de entenderlo. Y yo no vengo hoy a tirarle palo a nadie, ¿sabes? Sino que reciban con amor lo que yo voy a traer en este día. Bueno, vamos a... Santo eres Dios. Le voy a pedir desde donde ella está, nuestra hermana Dalila, que ore por mí. Alabado Dios. Habla mi Dios. Que tú le des, Señor, palabras, Señor, que tú le hagas iglesia, Señor, y que tú la ayudes, Señor, que ella pueda seguir adelante, Señor, y que todo lo que salga de su boca, Señor, sea para edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente que Dios le bendiga. Amén. Amén. Y vamos a estar leyendo el texto bíblico, se encuentra en 1 Corintios 8:9. 1 Corintios 8:9. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles o nuestros hermanos menores. Tenga la libertad, el tema es la libertad del cristiano. Aleluya. Amén. Y a manera de introducción, cuando la Biblia habla de los débiles, no está hablando del pecado. Se pueden sentar, gracias. No está parado. No estoy nerviosa, créeme. Oye, Felipe, se puede sentar. Dije que cuando la Biblia habla de los débiles, según algunas, bueno, que busqué, no está hablando del pecado. En aquellos tiempos las mujeres decían que no tenían, se decía que no tenían voz ni voto en el tiempo de Jesús. Y Jesús fue la voz de la mujer adúltera, ¿ustedes recuerdan eso? Amén. Aquí los fariseos y los saduceos eran los encargados de resolver los problemas del pueblo. La libertad del cristiano aquí se refiere a la liberación del pecado y de la esclavitud espiritual que se encuentra en Cristo. Porque en Cristo somos libres. Amén. Estamos libertados. El verdadero compañerismo ocurre cuando la gente es honesta con lo que es y con lo que sucede en su vida. Estaba Víctor y fue tremendo. Ese hombre se abrió su corazón y dijo tantas cosas que yo, tantos años sirviéndole al Señor, yo nunca había oído a un pastor desnudarse así, hablar tanto. Wow, tremendo. En la iglesia de los Corintios, hermanos, había una situación bastante complicada. El apóstol había recibido una carta donde había un complaint. Y como líder, él tenía que resolver ese problema. Por eso se necesita a veces mucho valor y mucha sabiduría y mucho de Dios, no sé, para uno poder decir las cosas como Dios se las pide. Amén. A uno. Él era el apóstol de los gentiles. Como apóstol de los gentiles, tenía que resolver ese asunto. La Biblia dice que somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. Por todos los hombres. Donde quiera que nosotros nos metamos, nos están viendo, nos están mirando. Y Pablo contesta esa carta conforme a las preguntas sin favoritismo, como debe de ser. Y él dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo.
A veces las personas dan consejos para agradar al hombre y no a Dios. En una ocasión Pablo tuvo que reprender en Antioquía a Pedro, porque cuando él estaba con los judíos, pues era judío, y cuando estaba con los griegos, cuando estaba con los gentiles, pues era gentil. Entonces estaba arrastrando a los que estaban cerca de él a ser hipócrita. Y esa actitud mata la verdadera comunión con Dios. Jesús dijo, vosotros son mis amigos, pero hay una condición, si hacen lo que les mando. A veces podemos convertirnos en enemigos de Dios y no nos damos ni cuenta, porque queremos imitar muchas cosas. Aquí hablamos mucho de la transformación. La transformación es un proceso donde estamos siendo moldeados, donde nuestras actitudes y malos pensamientos tienen que someterse antes de tú entrar en la eternidad. Y eso es, tenemos que cada vez irnos transformando conforme a la palabra. La Biblia dice, amarás a Dios con toda tu fuerza. Amar con todo tu corazón a tu prójimo como a ti mismo. En la iglesia de Corintios, que es de la cual yo estoy hablando, había un grupito que no estaban bien, y eso provocó una murmuración tremenda. Porque personas irresponsables, sin importarle la debilidad de su hermano, se sentían libres para hacer libremente lo que le venía en gana. Aleluya. Iban a la plaza para vender carne sacrificada a los ídolos y después la vendían. Había un problema y eso provocó contiendas. Y buscaron el consejo de la autoridad. Y el apóstol responde. Y él le dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice él, sabemos que tenemos conocimiento de la idolatría. Pero el amor edifica. El amor de Dios es el que nos mantiene a nosotros en la iglesia de Cristo. Amén. Déjalo fuerte. Santo, aleluya. Alabado Dios. El ser contencioso, no podemos ir lejos. No nos lleva lejos. Porque el amor es lo que vale. Amén. La libertad del cristiano no es para vivir como nos da la gana. Hablamos de renovación, pero ¿en qué área de nuestra vida hemos avanzado? Porque no debemos bailar con el mundo y todo el mundo. Aleluya. La amistad con Dios, Señor, es probada. No es nada más venir a la iglesia. Cuando usted se va de aquí hay un Espíritu Santo. Amén. Que Él se lo ha dado a usted. Y anda con usted y te está mirando. Y está viendo y te está Aleluya. haciendo. Amén. Sí, Señor. You know? Cuando a mí me dijo la hermana Aceituno que yo iba a predicar, yo empecé a orar, ¿no? Como hacemos nosotros, ¿verdad? Vamos al Señor porque queremos agradarlo a Él. Amén. Y yo abrí la computadora, yo tengo más de 50 mensajes hechos que yo lo he hecho. Y he predicado muchísimos aquí también, porque yo tengo muchos años aquí. Eso me ha dado esa bendición aquí, ¿no? Entonces yo estaba diciendo, Dios mío, ¿pero qué hago? Abro la computadora, miro uno, no me gustó, y después miré este y dije, pero si eso hace tantos años que yo traje este. Y yo, en el camino, después al rato, que salimos, Carlos y yo dije, ay, Carlos, yo estoy un poquito, quisiera saber qué es lo que Dios quiere que yo traiga. Y él me dice, no te preocupes por eso. Tú tienes muchísimos mensajes ahí. Da uno que sea de 1 año o 2 años. Y yo seguida me conecté. Y yo no le dije nada a él ya. Pero cuando fui allá, yo dije, wow, Señor, este fue el que me gustó. Amén. Pero lo arreglé. O sea, lo quité un poco de cosas que no estaba de acuerdo. Y después venía el Señor y me ponía, yo vengo entonces, hice el bosquejo, al borrarlo, busqué mi bosquejo, lo hice, puse, lo que uno hace, y luego empecé a meter carne. Y en medio de eso,
me viene el libro de Malaquías. Y yo dije, ay Dios mío, pero ¿y cuál es que tú quieres que yo diga? ¿Y por qué Malaquías? Pero no lo entendía. Santo. Y yo pienso que el Señor quería que yo dijera lo que voy a decir aquí. Amén. En el tiempo de Malaquías, los sacerdotes se quejaban con Dios. Porque no había, según ellos, presencia de Dios. El pecado, Señor, nos impide muchas cosas. Esta gente traían animales quebrados. No habían entendido que todo era un simbolismo de lo que había de venir, que era Cristo, el Hijo de Dios, tipo de Cristo. Y era por lo cual sombra de lo que había de venir. Aleluya. Dios no acepta sacrificio de sobra de poco valor, Amén. de lo que está por botarse. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Entonces, hay gente que quiere botar las cosas y lo llevan al templo. Santo. Haciendo eso es menospreciar. O sea, yo me estoy refiriendo a la historia de Malaquías, de la hora. El significado de lo que era traer, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo esto? Me refiero a que ellos llevaban animales dañados, ¿no? Estaban con las uñas partidas, porque ellos querían sacar eso de ahí. Y como los sacerdotes estaban tan y tan ocupados, pues obviamente parece que no se estaban dando cuenta, pero Dios sí. Sí. Porque Dios ve nuestros corazones. Amén. Y Él dice que Él vive dentro de nosotros. A veces yo le digo, ay Aleluya. Padre, tú vives dentro de nosotros. Amén. Entonces, es como si a ti te entregaran un regalo que te diera un amigo y resulta que a pesar del paquete verse con la apariencia bien bonita, resulta ser que era algo que él iba a botar, pero te lo trajo a ti. Tenemos que entrar en la renovación del espíritu. Amén. Aleluya. Y el apóstol sigue con el consejo y dice, si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada, sabe cómo debe saberlo, como debe saberlo, porque hay cosas que no se saben bien. Amén. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Aleluya. Quiere decir que cuando tú oras, Dios te escucha, Amén. porque Dios conoce tu voz en el cielo. Yes, Amén. Señor. Lo más importante es que nosotros amemos a Dios. Alabado Dios. Cultivar la vida en sinceridad requiere sinceridad. Gracias a Dios que el Espíritu Santo dio la solución directa y que con autoridad yo también puedo repetir esas palabras. Amén. Pablo reconoce como líder de Dios que la iglesia habían gente débiles y continuó con el consejo. Sabemos que solo existe un Dios soberano, dice él, Amén. que aunque hayan muchos dioses, solo hay uno, dice él. Amén. Aleluya. Quizá tu libertad te permite en estos tiempos que vienen ahora, no sé si es una morcilla o longaniza que rellenan y se lo comen con sangre. Si tú comes eso, cómetelo que nadie lo sepa, no lo tienes que decir. Santo. Tú eres libre, ya tú, no provoques a nadie. Aleluya. Mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Amén. Aleluya. En la iglesia de Corintios, algunos, debido a su libertad, iban a la plaza para vender carne sacrificada para los ídolos. No les importaba la opinión de nadie. Lo que a ellos les importaba era vender su carne ofrecida a los ídolos porque le dabas su chelito. Platita. Y hay veces que tomamos decisiones que debilitan en vez de animar, desaniman, confunden. Decisiones que no son las mejores. Y no es porque yo pienso que nadie quiere hacerle daño a nadie. Yo creo que nosotros nos amamos y que tenemos a Dios y que Dios nos visita, pero a veces como que hacemos unas cosas raras, decisiones así como locas a veces. Santo. Los hermanos tienen el derecho de preguntar, Amén. porque nosotros somos una familia. Amén.
Si hay algo que no les gusta, los hermanos tienen el derecho de ir, pueden ir donde el pastor. Porque si uno se pone a hacer los comentarios, eso trae murmuraciones y eso atrasa una iglesia. Aleluya. No agrada a Dios, a la verdad. Santo, aleluya. No es beneficioso para nadie. Vive Dios. Pero esta gente usaba su libertad sin darse cuenta de que ellos estaban ofendiendo a los hermanos, lo que los hermanos estaban viendo. Si nosotros no actuamos eficazmente, provocaremos murmuraciones. Aleluya. La crítica es lo peor que puede entrar en una Amén, iglesia. aleluya. Porque Santo eres Jesús. se van debilitando los cuerpos y la gente Habla, quiere salir mamá, corriendo. aleluya. Y Gracias, Señor. empiezan a la gente a decir cosas que no Santo. tienen que decir. Gracias a Dios que el apóstol de Dios, buen consejo. Y hoy eso hubiera sido un problema bien serio. Yo doy gracias a Dios por el espíritu de sabiduría. Amén. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Algunos no podían entender en su mente el sentido doloroso que el comer carne sacrificada a ídolos estaba causándole a ellos. Ellos lo estaban haciendo y no se estaban dando cuenta. ¿Ves? Porque hay gente que son celosas. Amén. Tú sabes, la iglesia de antes no se parece mucho a la de ahora. Entonces, pero existe, ¿verdad, pastor? Todavía gente que le duelen cosas que ven y no les gustan. Se molestan. Estaban participando de la adoración a los ídolos, fíjate. Pensaba que solamente con venderla y ya no, ya tú estabas participando. Pablo estaba preocupado porque la libertad de ellos lo había convertido en libertinaje. La Biblia dice que si alguien te dice, no coma esto o aquello por amor, no debemos hacerlo. Amén, aleluya. Porque peca contra tu hermano o hermana. Cualquier capacidad es pecar contra Cristo. Amén. En cualquier capacidad. Si hacemos las cosas que no nos importan, fallamos a Dios. Porque no debe de importar. Por tanto, todo lo que hacemos debe ser siempre pensando cómo afectará al hermano. Usted dirá, ay hermana, no exagere. Yo no quise decir porque nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto. Pero hay que tener consideración. Podemos quemar nuestro cuerpo, dice la Biblia. Aleluya. Y no tenemos amor, Amén. de nada nos sirve. Por eso es que es tan importante nosotros sacar el tiempo para leer la Biblia. Amén. Porque la Biblia confronta, la Biblia nos habla Amén. y la Biblia nos dirige por el perfecto camino. Así Yo es. soy guarda de mi hermana y yo soy guarda de mi hermano en Cristo Jesús. Y eso tenemos que practicarlo y enseñarlo e irnos renovando. Porque cuando uno vence una cosa, ya tú te renovaste de eso, te sigues renovando y te vas renovando. No es solamente hablar de la renovación y todo lo que se habla se entra por aquí y se sale por allí. No te estás renovando, te pueden pasar 100 años en la iglesia metido. Nosotros tenemos que crecer y cambiar. ¿Por qué solamente hay un grupito aquí? Esta era una iglesia que teníamos 3 servicios. Después llegamos a tener 2 servicios. Y eso era tremendo, ¿verdad? Todo iba muy bello y muy lindo. Aleluya. Dice, Santo. mirad que esta libertad vuestra, estoy aterrizando, no venga a ser tropezadero para nadie. Aquí es el tema de transformación, a mí me gusta mucho. Y el hermano Harley trajo algo muy interesante hace 2 semanas. Porque yo no sé por qué a mí se me quedan las cosas como que y me vienen. Y yo digo, bueno, pues yo tengo que escribir. Santo. Y entonces pues Harley dice que habló primeramente la mariposa, para una mariposa formarse, como ella
se ve así tan, primero empieza con un gusano, ¿verdad? Nadie le presta Y después es un proceso que lleva poco a poco para verse tan hermosa y tan linda como es una mariposa. Yo no lo estoy diciendo como tú lo dijiste también, pero Está bien. el punto de Harley, que tú dijiste que si la mariposa le dicen, tú quieres volver allá, y ella se ve que salió de ese gusano y ahora se ve tan linda. Yo creo que no, ¿verdad? Amén. Gracias por eso. Tenemos que renovarnos con la verdad, Amén. con la justicia de Dios, Sí, Señor. no con la nuestra ni lo que yo Yes. creo. Aleluya. No es lo que yo creo, es lo que Yes. Dios dice. Señor. No queremos continuar siendo oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Yo pregunto, ¿de qué manera estás tú o estamos usando la libertad cristiana? Santo, aleluya. Gracias por escuchar. Amén. Si tienen alguna pregunta, bueno, me pueden hacer preguntas. Si no, pues, No, muy bien. ¿está bien? Sí. ¿Nos vamos? Libertad, sino libertad. Hable ahora o calle para siempre. Está muy bien. Gracias. Ok, gracias. Muy explicado. Felipe está escribiendo para que yo no lo dé otra vez. Vamos, Pedro. Yo,